Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Sean muy bienvenidos a nuestro tercer día de nuestro retiro parroquial de Adviento, que en este año estamos meditando sobre la actitud de los magos de Oriente en su visita al Niño Dios. El texto está tomado del capítulo 2 del Evangelio de Mateo y lo voy a leer el versículo 11. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Palabra de Dios. El primer día, Monseñor nos condujo sobre el camino del oro. El oro que los magos, al llevárselo al Niño Dios, lo estaban reconociendo como rey. Y al reconocerlo como rey, ellos estaban mostrando que estaban tomando muy en serio a Dios. Y que la actitud para relacionarse con Dios era en base a la humildad. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca llevarle nuestro oro y las cosas que, aunque no sean oro, valen mucho más que el oro. Cosas como nuestra voluntad, nuestro deseo de conversión, nuestro tiempo, nuestros hijos, nuestros planes, talentos y posesiones. Son las riquezas que debemos entregar al Señor como ofrenda agradable a Él. Y de esa forma la Navidad tenga el verdadero brillo en nuestras vidas. Y en el día de ayer, nuestro hermano Robert habló con el corazón sobre el incienso. El incienso que al llevarle los magos al Niño Dios, estaban mostrando la naturaleza sacerdotal de Jesús. Y el incienso que podemos entregarle al Señor son nuestras oraciones bien sentidas. Entonces Robert nos comentaba muchos aspectos interesantes de la forma en que podemos incrementar nuestras oraciones en nuestro día a día. Es importante destacar las actitudes para orar, el recogimiento, o sea, preparar el corazón para el Señor, la confianza, que es la certeza de saber que Dios te escucha, la humildad, o sea, hacer conciencia de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, y la perseverancia, que es mantenerse constante en la oración y no abandonarla independientemente de nuestro estado de ánimo. Y aquí viene un elemento a destacar, y es el hecho de que orar, aparte de ser un don, es algo que podemos y debemos trabajar. Sabiendo, como decía Robert ayer, que más que un sentimiento, es una decisión que requiere disciplina, método y paciencia. Por eso es bueno también destacar el hecho de cómo Jesús es nuestro modelo de persona de oración, que nos puede servir como un gran ejemplo. ¿De dónde sacaba Jesús esa paz, ese agradable temperamento, ese amor para todos, esa caridad para todos? Aún en las peores circunstancias en que se estuviera, aún rechazado por sus cercanos, perseguido por los judíos, pues él las acercaba de la apasionada vida de oración que tenía. A todos nos consta que en innumerables ocasiones Jesús se iba a las montañas en las cercanías de Nazaret y pasaba largos tiempos en oración, y de ahí bajaba con las pilas recargadas, lleno de amor para todos. Entonces, la reflexión de esta noche
es la mirra, que es, vamos a ver la naturaleza profética de Jesús. No vamos a entrar en detalle porque Monseñor ya tiene todos los detalles sobre lo que vamos a vivir en esta noche. Así que lo invitamos de inmediato para que venga a nuestro párroco, a quien damos las gracias a Dios por su gran disponibilidad, por poner sus dones, talentos y carismas al servicio de la iglesia y la construcción del reino, y a nuestra hermana Ibelice, que va a dirigir este momento de oración. Dios mío, esta noche quiero darte infinitas gracias, Señor. Gracias por ser un Padre tan amoroso. Gracias, Señor, porque en lugar de recibir regalos de parte nuestra, eres tú quien cada día nos llenas a cada uno de nosotros de regalos. Y en estos 2 días, mi Señor, has traído un regalo muy especial para cada uno de nosotros. Quizás no es el regalo que pedimos, pero es el que tú decidiste para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aceptarlo con alegría, a recibir ese mensaje, mi Señor. Ese mensaje que tienes hoy para nosotros también. Te damos gracias, Señor, por Monseñor Masalles, por ese siervo tuyo, Señor, que tú llamaste y que él aceptó tu llamado, Señor. Por ese siervo tuyo que hoy es nuestro pastor. Pastor que cuida una parte de tu rebaño, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos das cada día. Y gracias, Señor, por las cosas que no permite que tengamos. Aquí estamos, cada uno de nosotros, y te presentamos nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu gracia y que nos permitas entender ese mensaje que tienes para nosotros. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Amén. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a disponernos a seguir todavía camino. Como hemos visto, los sabios que vienen de Oriente le ofrecieron oro y hemos escuchado de manera hermosa también, escuchamos cómo vienen a traerle incienso. Y ahora vienen a traerle un regalo muy curioso, vienen a traerle mirra. La mirra que viene a significar que Jesús
es el Mesías profeta que tenía que sufrir. Viene a recordar que ese, en medio de la alegría, ha nacido. Cuando un niño ha nacido, nadie está pensando en cuando se muera. Pero aquí le están recordando que ese que ha nacido va a morir, tiene que morir. Y tiene que morir de un modo particular, no es la muerte natural, va a morir por algo, por alguna razón muy particular. Y le va a acarrear sufrimiento. Y por esto vamos a inspirarnos en la lectura de Simeón, que está en el capítulo 1, del capítulo 2 del libro del Evangelio de Lucas. Dice así: vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su madre y su padre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Simeón es profeta, puede ser capaz de saber que este niño tiene una misión muy particular, y en esa misión está también el sufrimiento. En esa misión también está el sufrimiento de la madre. Predice que la madre iba a sentir como una espada que le atravesaba el corazón. Y aquí vemos nosotros cómo los padres estaban admirados, no entendían. Oyen lo que están diciendo. No están claros todavía de la misión. Ellos están apenas contentos, alegres, llevando al niño por primera vez a presentar al templo. Nadie está pensando en eso cuando van a presentarlo, cuando van a llevarlo. Nadie está pensando en la muerte de un bebé. ¿Cuándo va a morir? Está pensando qué será cuando sea grande. Cuando hay un niño uno está pensando qué será, pero que la misión de él es morir para la redención del pueblo. Y esa es su misión, ese es su oficio. Por esto estaban admirados, y lo dice aquí, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de este niño. Estaban sorprendidos. Ellos mismos estaban sorprendidos de las muchas cosas que oían del niño cuando se perdió, que después lo encontraron en el templo. Y entonces decía el niño, no sabían que tenía que estar en las cosas de mi padre. Sorprendidos. Ellos no están claros. La misión la va a tener él, pero ellos no entienden. Ellos están comenzando a intuir que hay algo en este niño. Hay algo de misterioso. Y por eso los sabios de Oriente llegan y le traen mirra. Mirra aquí es importante, porque la mirra es como resina así aromática que se saca de hacer sudar un árbol. Hace exudar un árbol, y cuando se seca, cuando se está secando, entonces se vuelve como roja, translúcida, así frágil, brillante. La mirra es brillante, y la mirra su nombre original viene del árabe, mur, el mur significa en árabe amargo, y entonces aquí dice amargo. ¿Y de dónde viene el nombre amargo? Le viene de dos cosas. Primero, viene del sabor acre que tiene, es amarga propiamente la mirra, pero también la mirra está asociada con servicios funerarios, está asociada con el dolor y está asociada con la muerte. Así que la mirra está asociada con una gran cantidad de momentos tristes también. Por ejemplo, los griegos y los egipcios utilizaban la mirra para embalsamar el cadáver. Los asirios encendían mirra en la cabecera del cadáver. Era con fines terapéuticos, antisépticos, no terapéuticos, antisépticos. Tenían como finalidad evitar cualquier tipo de enfermedad. Los judíos se utilizaban para un servicio de perfumar el cadáver, como signo de que toda la gloria que le había dado Yahvé se la resumía en estas hierbas con las cuales se enterraba a este hombre. Y así, por ejemplo, la mirra también se le atribuía
un efecto narcótico. La mirra, tomada en exceso, narcotiza. Los romanos utilizaban la mirra mezclada con el vino cuando había un condenado a muerte, como una especie de signo de condolencia con el que tenía que morir, y le mezclaban mirra con vino. El vino que mareaba un poco y la mirra que narcotizaba, y así los sufrimientos del atormentado podían soportarse mejor. De hecho, en la Biblia aparece, cuando Jesús fue llevado en la cruz, fue llevado a punto de ser crucificado, dice la palabra en Mateo 27:34, y le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Hiel significa hierbas amargas, no significa la sustancia que hay dentro del cuerpo. De hecho, en Marcos lo dice ya, dice mirra. Dice Marcos 15, del 22 al 23, le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario, y le dieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Vino con mirra era lo que le dieron a él, propio de la costumbre romana, para hacer que su cruz fuera más suave, y él no la tomó. Fíjense qué interesante. Él tenía que colgar en la cruz, esa era su misión, y él no aceptó disminuir ninguno de los sufrimientos que tenía que atravesar por la redención del hombre. Por tanto, él no tomó, no aceptó tener un modo más fácil de llevar la cruz. Y eso es ejemplar, porque Jesús no se ahorra ningún sufrimiento para poder darle al hombre su propia dulzura, darle la dulzura al hombre. De hecho, la palabra mur en hebreo se dice mará, y mará significa amargura, hierbas amargas. De hecho, en la Pascua se toman el mará, son las hierbas amargas que se comen junto con el cordero para conmemorar la salida del pueblo de Egipto. Y así también hay un lugar. Los que han ido a Tierra Santa saben que hay un lugar muy particular que se llama Mará. Y se llama Mará porque las aguas eran amargas. Salió el pueblo de Israel de Egipto, y entonces, cuando atravesó el Mar Rojo, pasaron un tiempo en el que pasaron gran sed y quisieron beber, y fueron a unas charcas, y las charcas estaban amargas. Y fíjense cómo se endulzaron. Vamos a leer en el capítulo 15 del libro del Éxodo, como dice: Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Shur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, mas no pudieron beber del agua de Mará porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua, y el agua se volvió dulce. Un madero que volvió las aguas dulces. Fíjense cómo Jesús en el madero también toma las amarguras sobre sí para poder dulcificar el drama de la condición humana. Y por esto, en este pasaje hay una clara alusión a lo que va a ser después el madero santo, que va a traerle dulzura al corazón pecador del ser humano, que va ahora a experimentar la gracia de un sufrimiento que trae paz, de una amargura que trae dulzura, de un madero que cambia la posibilidad del hombre de tener acceso a un agua nueva. Parece como el Espíritu Santo también. El agua del Espíritu Santo, que es agua dulce, agua que es una corriente de agua viva que corre, que salta del interior. O sea que aquí hay una bellísima alusión a todo lo que va a ser el efecto de la cruz en el ser humano, donde permite beber completamente gratis del agua de la vida. Y así, por eso nosotros aquí encontramos cómo Jesús torna dulce por medio del madero todo lo que ha sido todo el sufrimiento del ser humano, por medio de haber sido colgado en la cruz, por medio de esa maldición que dice Jeremías 17: maldito el que cuelga de un madero. Y él se hizo maldición, dice San Pablo. Él es un exégeta del Antiguo Testamento y dice: él se hizo esa maldición para que nosotros tuviésemos vida. Por eso Jesús ahora recibe la visita de los magos y le ofrecen mirra. Quiere decir con esto: este es el ungido del Señor. Este va a sufrir,
Este es el profeta. Este no solamente es rey. Porque fíjense, en Deuteronomio 17 habla de que iba a suscitar un rey. Después también el sacerdote se va a suscitar, pero también en Éxodo dice, pero también ahora se va a suscitar un profeta como Moisés, un profeta particular. Y ese profeta es una clara alusión a Jesús, a la dimensión profética de Jesús, a este que va a sufrir, porque es el ungido del Señor. En Éxodo 30 aparece la mirra como el principal ingrediente del óleo santo con el cual se van a santificar todas las cosas. El óleo santo que van a usar los sacerdotes para bendecir, y el ungido del Señor. O sea, el pueblo de Israel iba a utilizar el óleo santo hasta la llegada del Mesías. Y el óleo santo tenía 500 ciclos de mirra. Y en todo lo demás, un poco menos. La esencia del óleo santo iba a ser la mirra. Quiere decir con esto que la unción tiene que atravesar por estas hierbas, esta gomorresina amarga. Esa amargura es la que va a traer verdaderamente entonces al ser humano toda la capacidad de recibir la unción del Espíritu Santo. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz está aquí presentándose claramente. El ingrediente del óleo santo principal quiere darnos a entender también que nosotros podemos unirnos a ese sufrimiento de Cristo. Le podemos encontrar sentido a nuestros sufrimientos en el sufrimiento de Cristo. Toda esta realidad está contenida en este mago, en este sabio de Oriente que viene a traerle a Jesús el recordatorio junto a todos los testimonios que están alrededor de que éste iba a tener que sufrir, y corroborándolo después también el mismo Simeón. Este va a tener que caer y va a ser levantado. Fíjense, va a morir, va a resucitar y va a ser signo de contradicción para todos. La contradicción que va a tener que traer el sufrimiento, que va a tener que traer Jesús, porque Jesús, si bien es cierto que viene como un rey, no es menos cierto que viene una realidad contradictoria, con problemas, con conflictos. Una humanidad sufriente. El sufrimiento. El sufrimiento ahora forma parte de la vida. O sea, no podemos nosotros decir que, nadie puede, tenemos la tendencia a evitar o a querer huir del sufrimiento. Pero el sufrimiento forma parte de la vida. Desde que nacimos, produjimos dolor y nacimos llorando. El sufrimiento desde que nace hasta la muerte produce un dolor. Es misteriosa la vida. Como el dolor es la puerta de entrada y el dolor es la puerta de salida para la vida. Entonces todo el camino de la vida va a estar matizada del miedo, de la angustia, del sufrimiento, de la inseguridad, del dolor. Forma parte de la vida. Si bien es cierto que forma parte de la vida el placer, el dolor también. Si forma parte de la vida el frío, el calor también. Las polarizaciones son necesarias para encontrar la vida en medio de todo ello. Y aquí estamos nosotros resaltando la dimensión del dolor, que es importante. Sobre todo porque también el dolor forma parte de la vida cristiana. Mucho más todavía. La vida cristiana está matizada del dolor. Dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo dice? Que hay que amar hasta que duela. El dolor es signo de amor. El dolor es signo de que se ama. El dolor de la cruz no es signo del padecimiento, es signo de redención. Se padece en la cruz. Eso lo dice Juan Pablo Duarte. Pero esto quiere decir que el padecimiento de Cristo en la cruz es un signo de amor. El dolor es amor manifestado. Es amor que se expresa. Por tanto, aquí no se está haciendo solamente una nota lúgubre, sino está diciendo, este hombre va a morir por amor a la humanidad. O sea, que hay que darle ese tono al sufrimiento para que este anuncio no sea un lúgubre anuncio, sino que sea un alegre anuncio. Porque su muerte y su resurrección va a traer la vida al mundo. Va a traer la respuesta a todo sufrimiento del ser humano. Entonces, dice San Pablo aquí, en Colosenses 1:24, porque yo ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no tiene miedo de sufrir.
Pablo no tiene miedo porque Pablo se ha enamorado y se ha dejado seducir por Cristo. Y se ha dejado seducir por un Cristo que murió en la cruz. Que lo amó tanto que murió hasta el extremo de que murió en la cruz. Y por eso queda seducido Pablo. No solamente ha resucitado, sino que antes de resucitar murió por mí. Y lo va a decir varias veces San Pablo en la predicación, que murió por mí. Murió por mí en la cruz. Y entonces sufrió ignominia en la cruz. Entonces Pablo ahora no le importa unirse al mismo dolor de Cristo, completando y prolongando la misión que tiene la iglesia, que es la de continuar la misión de Cristo. Aunque esa misión sea dolorosa a veces, aunque esa misión acarree sufrimiento, tribulación o persecución. Yo completo en mi carne lo que le faltan a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Es la iglesia que ahora responde a la llamada del Señor. Y por eso ahora, qué triste ver a un cristiano huyendo del dolor. Qué triste es un cristiano que está buscando evadir el dolor. Que verlo tomar mirra con vino para narcotizarse y para no sufrir. El dolor, uno tiene que aprender a verlo de una manera de frente a frente. Y tiene que encontrarle sobre todo sentido. Porque un sufrimiento sin sentido, entonces sí que deja perdida a la persona. Pero ahora el reto está en encontrarle sentido, encontrarle plenitud, encontrarle respuesta, encontrar toda la fortaleza de la capacidad de amar por algo. Una madre, un amigo. Sufrir es una capacidad. Y tenemos que aprender a crecer en la capacidad de sufrir, siempre y cuando el sufrimiento no sea masoquismo. Porque, óigame, no puede haber, la vida cristiana no es masoquista, pero la vida cristiana llega a ideales aunque esos sean dolorosos, llega a metas aunque cuesten trabajo. Y ahí es donde tenemos que aprender a ensanchar los horizontes nuestros. El padre Pío de Pietrelcina decía: el sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. No todos saben sufrir. A todos nos toca sufrir, pero no todos tienen el arte de procesar el sufrimiento para encauzarlo en una misión concreta. A veces nos quedamos en el sufrimiento y ahí alrededor del sufrimiento, rumiando el sufrimiento y amargándonos del sufrimiento, y nos quedamos ahí encerrados. Y el sufrimiento allí no tiene sentido. El sufrimiento que amarga no tiene sentido. Pero que amarga o no amarga está en nosotros. Y está en la gracia de Cristo que habita en nosotros. Por tanto, aquí estará en nosotros que podamos descubrir el sufrimiento, el hermoso sufrimiento que tiene una madre cuando es capaz de sacrificarse por sus hijos. El dulce sufrimiento que tiene un amigo cuando es capaz de pasar trabajo por su amigo. Ese sufrimiento que tiene sentido, que tiene objeto, que tiene persona a la cual se está amando con ese sufrimiento. Esa capacidad que hay de poder encontrar ese amor, esa capacidad y ese sentido. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a un Dios que es nuestro amigo. Dios es amigo de nosotros. Normalmente cuando hay sufrimiento, tenemos la tendencia de acusar a Dios. ¿Por qué Dios? Dios, ¿por qué? Hay mucha gente que incluso sin ser creyente es capaz de levantar y comenzar a decir: ¿qué yo hice? ¿Qué es lo que yo he hecho? Y comenzar a pensar que hay una causalidad en que si yo me porto mal, entonces que me acarrean los problemas, y me porte mal o me porte bien, habrá momentos de problemas y habrá momentos de bondad. Habrá de todo. Y no tengo por qué sino aprender a vivir la noche y el día. Tengo que aprender a vivir el invierno y el verano. Y cada uno tiene su riqueza, cada uno tiene su particularidad. Cada faceta de la vida tiene su arista. Y hay que aprender a no huir de esa faceta del sufrimiento que forma parte también de la vida. Ahora, no todo es sufrir, pero sin embargo sí forma parte de la vida, porque ahora encuentro a un Dios que camina a mi lado y que viene al mundo para sufrir conmigo y por mí. Y ahora resulta que Dios es mi amigo. Dios no está contra mí. Entonces la respuesta de Dios al hombre es caminar con el hombre, como lo hace un amigo. Él bajó, Él se hizo presente en Belén y ahora comenzará a caminar con nosotros. Hay mucha gente que dice cuando hay problemas: no, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Tantos males en el mundo. Han oído esa frase, ¿no?
yo no creo en Dios, que tantos problemas, los niños enfermos, no sé qué cosas, tanta hambre, tantas guerras, y eso, yo no creo en Dios. Eso es una facilidad espantosa, uno sentado como en un tribunal, uno es capaz de dictaminar la invalidez de Dios simplemente porque hay cosas que no le gustan a esa persona que está diciendo eso aquí. Así, tan sencillo como es. Entonces, vamos a comenzar a analizar esa expresión de una gente que diga, no, yo no creo en Dios por los males del mundo. Primero, ¿quién eres tú? Se lo dijo Dios a Job. ¿Quién eres tú, criatura, que no estabas desde el inicio del mundo para cuestionar las situaciones de la vida? El mismo Job, cuando quiere encontrar el sentido del sufrimiento, Jesús le dice, Dios le dice, cállese. Usted no es más que un ser humano, cállese. No se lo puedo explicar. No se lo puedo explicar. Como tú no le puedes explicar a un niño de 3 años que tiene diabetes por qué no puede comer un helado, aunque lo quiera. Trata de explicárselo. Y tendrás que negárselo, si de veras lo amas, a que no coman un helado, independientemente de que lo quiera, de que patalee, de que grite, porque si tú lo amas, de verdad, él tendrá el sufrimiento de que no tiene helado. Gran cosa. A veces los sufrimientos los agrandamos más de la cuenta. Pero el sufrimiento, primero que nada, ¿quién eres tú para decir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién eres tú que no sabes nada? ¿Quién eres tú para cuestionar los resortes por los cuales el universo se mueve? ¿Quién eres tú? Segundo, ¿quién crees que es Dios? ¿Acaso tú te crees que Dios es una especie de ser sádico que está allí arriba diciendo, ay, ahora le voy a mandar esta cosa y ahora va a hacer esto, como si Dios fuera una especie como de héroe villano, como tipo de los de la super serie, de las series, o sea, un villano que está constantemente buscando en cómo mortificar a la humanidad? Si tú dices eso, no has entendido al Dios que conoce, que ama, que creó a la humanidad y que después va a demostrar que la ama tanto que es capaz de dar la vida por ella. Así que, ¿quién es Dios? ¿Quién tú crees que es Dios para tú poder decir una cosa así? Y después la otra es, bueno, la pregunta esta, digo, la cuestionante esta, de que yo no creo, suena la de un niño malcriado, de un ser egoísta, egocéntrico, que Dios tiene que hacer las cosas como Él le quiere, como Él le gusta. Es una persona que ha decidido cómo tiene que ser Dios. Y como Dios no es como Él quiere, el malcriado no encuentra al Dios que Él quiere, entonces lo acusa, lo descalifica y lo saca del medio. Entonces aquí hay una especie como de planteamiento egocéntrico en el cual uno no es capaz de saber que uno no es el centro, no es el ombligo, no es el centro del universo, no es lo más importante, no es uno y no es alrededor de uno en el que gira Dios, no es Dios que gira alrededor de uno. Por tanto, atención con llevar una vida en la que podamos pretender que Dios tenga que estar cayéndonos atrás en toda nuestra mala crianza, como los niños actuales, que son los que mandan. Yo a veces estoy viendo niños ahora con la mamá y con el papá y dicen, ¿quién es el que manda? El niño. Y el niño corre para allá y todos corriendo atrás del niño allá. Y el niño para allá, el otro corriendo atrás del niño. O sea, y uno dice, pero señores, o sea, así pretendemos ser como niños y que Dios nos caiga atrás como si fuera un papá malcriador, como un zángano, como lo somos nosotros muchas veces. Pero no lo es Dios. Dios no va a ser así. Sus inexorables leyes las creó por algún motivo y con una sabiduría que sobrepasan en mucho nuestra capacidad de entenderlo. Por tanto, comencemos por ahí. La pregunta está fuera de lugar. La queja está fuera de lugar. No es capaz de dar respuesta. Y sobre todo porque hay una expresión en la Odisea que presenta a Zeus, el dios de los dioses, con una queja. Es, claro, mitológico, pero Zeus se queja diciendo así en la Odisea, en el tomo 1, en el capítulo 32. Ay, ay, ¿de qué modo culpan los mortales a los dioses? Dicen que las cosas malas le vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras, infortunios no decretados por el destino. Es interesante porque hasta ya Homero entiende que no se le puede achacar a Dios, no se le puede poner a Dios lo que muchas veces, y en la mayoría de los casos, hemos creado nosotros mismos. Cierto que hay episodios, semanas, hay dificultades,
males ocasionados por la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto, un incendio, un ciclón, no sé, diferentes cataclismos. Ellos son una invitación. Los terremotos, la existencia de los terremotos, de los ciclones, de los tsunamis y de todas estas realidades, son una invitación a predecirlas. Son una invitación a tratar de afrontarlas socialmente. Porque si bien es cierto que llamamos desgracia a un terremoto, si un terremoto ocurre en un desierto, es un espectáculo. Si ocurre en un desierto, es un fenómeno bellísimo, tremendo, vaya, un terremoto. Pero si ocurre debajo de la ciudad de Puerto Príncipe y mueren 200.000, es una desgracia. Entonces sí es una desgracia. ¿Y qué es una desgracia? Porque los terremotos cuando ocurren en otros lugares no se caen tantos edificios, no se mueren tantas personas. Es un problema social. Cuando hay un terremoto en Japón, 8 muertos. Cuando hay un terremoto en un país pobre, 100.000, 150.000 muertos. ¿Qué pasa allí? Allí hay un problema serio. Y el problema no es el terremoto en sí. El problema aquí tenemos que plantearnos bien qué es y cómo afrontarlo. Porque el terremoto, así como los ciclones, impresionante. Un ciclón intenso es capaz además, en el de Haití, es tanta pena que incluso cuando hubo el terremoto de Haití, hubo tanta suciedad en la mente de personas y hasta en cristianos que fueron capaces de decir que el terremoto ocurrió por la práctica del vudú que hacen los haitianos. Imagínense usted hasta dónde podemos llegar, que incluso somos capaces de encontrarle una supuesta causalidad a un país al que nosotros le hemos causado tanto dolor. Es importante entender esto, porque si hablamos de sufrimiento, los haitianos han sufrido mucho con nosotros. Tenemos una historia muy dolorosa. Y aquí tenemos una historia ahora en discusión todavía. Una situación que está en discusión y que es un problema humano. Y que tiene que ser resuelto aquí, de una manera humana. Y tenemos que resolverlo no solamente con un papel, tenemos que resolverlo de manera que le dé respuesta a seres humanos. Y afrontar a los seres humanos y ayudarlos. Eso sería algo cristiano. Y eso es un deber que tenemos nosotros. Afrontar el problema humano que está ahí enfrente. Y no se resuelve simplemente dando soluciones taxativas en donde sacamos a unos y eliminamos a otros. ¿Cómo damos solución a tenderle la mano a todos los seres humanos que están en nuestro territorio? Ese es un deber que tenemos nosotros. Entonces son problemas más sociales, que son problemas más que lo... Digo, uno cuando va, por ejemplo, a Alaska, y uno ve un glaciar, no sé si alguno ha visto la caída de un glaciar, se llama la lluvia blanca, parece un terremoto la caída, claro, desde afuera, kilómetros de distancia, es un espectáculo. Si uno está dentro de allí sería una desgracia. O sea que la situación de que sea un mal el terremoto es una obediencia a una ley de la gravedad en donde se ponen en orden placas tectónicas para que puedan encontrar el equilibrio, simplemente física normal y corriente, de la cual entonces nosotros comenzamos a llamarle desgracia, no en función del daño que puedan ocasionar a una población o no. Está bien, es cierto, y un tsunami en una isla desierta, un espectáculo, pero cuando un tsunami se realiza en una isla llena de turistas, entonces acapara la atención mundial. Son fenómenos, ciertamente, pero nuestro deber es predecirlos, manejarlos, afrontarlos y tener mecanismos para que todas las personas, todos los seres humanos de la humanidad puedan tener acceso a una seguridad frente a situaciones como esa. Entonces, hay males también que vienen de la libertad humana, porque hay males que nos los hemos fabricado nosotros mismos. No podemos decir que el hambre es un problema que surge, una hambruna, una situación de hambre. El hambre en la humanidad, no podemos llamarle a eso una situación etérea o impersonal. El hambre tiene nombre y apellido en sus causas. Y es el ser humano el que la causa. El ser humano tiene la capacidad de producir 6 veces todo lo que necesita la humanidad entera para alimentarse. Pero lo reparte mal. Se reparte mal. No le podemos echar a Dios la culpa de que no queremos dar un pedazo de pan al hermano. No podemos echarle a Dios la culpa de la miseria y de las desigualdades que nosotros mismos hemos creado. No podemos hacer esto.
No podemos hacer eso tampoco ni con muchas de las enfermedades. Porque las enfermedades en los países ricos se deben a excesos. La muerte por enfermedades de los países ricos se deben una gran parte por exceso. Y la gran parte de las muertes en los países pobres se deben a carencias. O sea que también hay la componente social. A veces es por un antibiótico que cuesta $1 que se puede morir un muchacho, como ocurría en Capotillo. En Capotillo llegamos varias veces tarde, cuando habían epidemias, dificultades, virus, y lo que hacía falta para que ese niño no hubiese muerto bastaba un medicamento que costaba $1 y pico, menos de $2. Entonces, ¿qué es una enfermedad? O sea, ¿qué es lo que estamos planteando de veras? Y queremos evadir la responsabilidad tirándole todo al Señor, al Dios, que es el que mueve todo y es el que ocasiona todo. Es el que ocasiona que surjan los pobres. Imagínense. Ahora es Dios la causa. Ahora Dios es el que la ocasiona. Y ese es el Dios que ha establecido que estén así las cosas. No es así. Ese no es el Dios que hemos conocido. Ese no es el Dios que ama a todos los hombres. Ese no es el Dios que murió por todos en la cruz. Ese no es el Dios al que el sabio de Oriente le viene a traer la mirra. De ningún modo, de ningún modo. Así, las guerras, los divorcios, las desavenencias familiares, las adicciones, todos esos males, sigamos tirándoselo al Señor. Ciertamente vamos a tratar siempre de estar evadiendo nuestra responsabilidad ante los males. Cuando el cristiano tiene un deber, tiene una responsabilidad ante la mirra esparcida por el mundo entero. Una historia de un muchacho que se le acercó al papá y le dijo: papá, yo quiero que me expliques de dónde vienen las guerras. Y el papá, que no sabía mucho, decía: bueno, mijo, no sé, mira, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial comenzó porque Alemania invadió Bélgica. Y la mamá se le acercó y le dice: dile la verdad, ¿por qué dijiste eso? Dile la verdad, ¿no será que alguien mató a un príncipe? Y el señor de la casa: ¿y a quién le preguntaron? ¿A ti o a mí? ¿Quién es que está respondiendo esta pregunta? La mujer se molestó, se fue, dio un portazo, trayó la puerta y se fue, y gritando, estaba lanzando improperios. Y cuando el hombre trató de seguir explicando, dice: no, papá, ya me has explicado perfectamente, ya sé bien cómo es que comienzan las guerras, así que no se preocupe. La guerra comienza. Las guerras somos nosotros los que estamos en guerra, no es el Señor. No fue que vino un misil, el primer misil no lo tira nunca Dios en una guerra, jamás. Así que cuidado con estar queriendo ponerle al Señor lo que no le corresponde. Y males que no dependen de la libertad humana. Está, por ejemplo, la pérdida del vigor físico y mental, el envejecimiento. Eso podríamos llamarlo un mal. Depende de cómo tú planteas la vida. Es un mal ir perdiendo el vigor después de que has ganado el máximo vigor, después perderlo. Es una invitación a entregar, porque la vida se te dio como un espacio del encuentro con el Dios que después vas a tener que entregar para que el Señor, luego de muerto, participando con Él en su muerte, también participe de su resurrección. Entonces el envejecimiento, el debilitamiento del vigor mental y el vigor físico es un momento de entrega. Es un espacio para poder entregar, para poder reconocer las limitaciones del paso del tiempo, donde uno no es infinito. Si uno no envejeciera nunca, o como en la película de Button, donde se va al revés, Benjamin Button va al revés, esa película curiosa donde la persona nace adulta y después se va poniendo un bebé y desaparece. No es así. El vigor nos ayuda a nosotros a entender que cuando se va acabando somos limitados. Y ese es el tiempo de ir descubriendo cada vez más a quién es el eterno, quién es el que nunca acaba, a quién es el que nunca se le acaba el vigor, a quién es el que nos dará un vigor que no acabará nunca. Por tanto, envejecer es un mal cuando uno se apega a este mundo y quiere permanecer en él. Y uno se hace eterno y se quiere eternizar sin el eterno, sin que sea Dios el que haga la obra de llevarnos a él. Por ejemplo, las anomalías. Una persona inválida o una persona mentalmente anormal. Uno dice, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? Hay incluso gente que se plantea que no deberían nacer cuando son grandes bendiciones. Son sobre todo espacios y personas que nos invitan a descubrir que ahí está Cristo de la manera más curiosa
y más sugerente y más pura a veces. Personas que nos enseñan a nosotros que en cualquier condición humana está Cristo presente también. Y es una invitación a encontrar en la riqueza de la pobreza, la riqueza de quien está limitado, para también darnos a entender que somos limitados nosotros. Porque ahora le llamamos limitados, físicamente limitados, mentalmente limitados. ¿Quién que está aquí no es físicamente limitado y mentalmente limitado? Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Quién es el limitado? Nosotros nos planteamos los males de una manera tan a la ligera que nosotros no nos damos cuenta que a lo mejor San Agustín tenía razón, que no existen los males, lo que hay es carencia de bien, ausencia del bien. ¿Quién sabe? Hasta eso se atrevió a decir San Agustín. Entonces, ante todos estos males, la respuesta a estos males no es una respuesta en sí. No hay una respuesta. Dice, señores, les voy a dar la explicación de todos los males. No. La respuesta que da Dios es una respuesta misteriosa. La respuesta que da Dios es el sufrimiento suyo. Él sufre también. O sea que la respuesta a los males es el sufrimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús, el que nació en Belén, aquel al que el rey le vino a traer la mirra, el sufrimiento de esa mirra que está simbolizada en lo que él va a sufrir, esa es la respuesta de Dios a todos los males. Comenzando porque a Dios le duele la humanidad. A Dios le duele la humanidad. Cuando Caín mató a Abel, en el libro del Génesis, aparece en el capítulo 4 que Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de tu hermano clama, está gritando, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué ha pasado con tu hermano? Así también vemos nosotros cuando Dios se acerca y llama a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Es hermoso que le dice esta palabra, dice, dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado hasta librarle de la mano de los egipcios para subirle a esta tierra, de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Yo me llevo cuentas, no paso desapercibido de los sufrimientos. Cuando los sufrimientos lo causan otros, Dios sabe que Caín mató a Abel. Dios sabe que el pueblo egipcio está oprimiendo al pueblo de Israel. Y Dios sabe que en nuestra región también ocurren cosas como esta. América Latina, una de las regiones de más diferencias económicas del mundo entero. Normalmente en un país africano, la gran mayoría todos son pobres, cuando es un país muy pobre. En un país rico, la gran mayoría tiene más o menos una situación. Pero en América Latina es una región en donde las diferencias sociales son las más grandes, las más acentuadas de todo. No hay ninguna región en donde la diferencia entre ricos y pobres sea tan grande como en América Latina. Esa es la región. Y los obispos latinoamericanos lo han estado repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, en Medellín dijeron, un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a los pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Medellín, 14:2. Dice, vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres. Puebla 26. La conferencia de Medellín apuntaba ya hace poco más de 10 años la comprobación de este hecho. Un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. El clamor pudo haber parecido sordo en ese entonces. Ahora es claro, creciente, impetuoso y en ocasiones amenazante. Puebla 88 y 89. O sea, pone en peligro la estabilidad. Después no nos podemos quejar de que haya delincuencia. La delincuencia, ¿de dónde se origina? Pues el narcotráfico se origina de la pobreza, se origina de esa brecha. Se origina de que hay gente que entiende que puede tomar de lo que tienen. Y así por el estilo, una gran cantidad de los males sociales vienen de una situación de pecado en la que nosotros participamos de una otra manera. Dice Santo Domingo, en América Latina son muchos los que viven en la pobreza, que alcanza con frecuencia niveles escandalosos. Santo Domingo 122. Y el empobrecimiento y la agudización de la brecha entre ricos y pobres golpean de modo grave a las grandes mayorías de nuestros pueblos. O sea que, y así también en Aparecida.
Vemos nosotros cómo los obispos han estado recordando constantemente que hemos creado una situación y que no podemos buscar un culpable que no seamos nosotros como sociedad, que ha acarreado un sufrimiento. Y Dios conoce el sufrimiento de la humanidad. Dios conoce el sufrimiento de América Latina. Dios conoce el sufrimiento de cada ser humano. Dios lo conoce. Dios conoce ese sufrimiento y asume los sufrimientos de la humanidad en la cruz. Su sufrimiento en la cruz provoca un cambio de pregunta. Antes decíamos, ¿por qué Dios permite el dolor? Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz y lo vemos colgado en la cruz, nosotros preguntamos, ¿pero cómo es posible que Dios haya tenido que venir a sufrir? Y de ahí en adelante la pregunta cambia. Y en cada situación de sufrimiento, de nuestra vida, ahora tenemos que aprender a decir, ¿qué querrá Dios en esta situación? Porque ahora tenemos que encontrar que toda situación dolorosa culmina en resurrección. Y podemos hacer que toda situación de sufrimiento y dolor pueda encontrar su resurrección y su Pascua. Y podemos resucitar. El dolor no derriba al ser humano, solamente lo derriba al que se rinde, no al que confía en el Señor. Por eso ante cada situación de sufrimiento ahora la gran pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿yo soy víctima o soy el que la causo sufrimiento? Porque es muy fácil hablar de sufrimiento. Pero la pregunta que tengo que hacerme es, si yo soy el que la causo o yo soy la víctima, con mis actitudes, con mis palabras y con mis obras. Si yo soy la causa, entonces definitivamente tengo que entrar en mí mismo, hacerme una revisión y tengo definitivamente que cambiar de actitudes, de palabras y de obras. Y si yo soy víctima, entonces yo estoy llamado a cambiar de actitud ante el sufrimiento. Cambiar de actitud ante el sufrimiento. Porque el sufrimiento ahora, los mártires eran perseguidos. Los mártires llegaron al sufrimiento máximo, la muerte. Y la muerte en la cruz, decapitado, en las fieras, soltado a las fieras. De una u otra manera, los mártires eran invitados a abandonar la fe, so pena de someterse al máximo sufrimiento. Y los mártires se quedaban alegres, testimoniando de Cristo. Y no era capaz ni el sufrimiento de la muerte de doblegar el espíritu de alegría con el que un mártir era capaz de entrar al ruedo con los leones y dejarse comer y dejarse morder con toda alegría y con toda incluso sensación de indignidad de haber tenido la dicha y el honor de haber podido sufrir por Cristo Jesús. Fíjense hasta dónde podemos sacar nosotros para que un sufrimiento, por grande que nosotros creamos que sea capaz de doblegarnos, cuando no doblegó ni el de Cristo, ni tiene que doblegar el de nosotros también. Incluso Sócrates, ¿se acuerdan de que Sócrates murió? Fue el primer hombre, ser humano que murió por convicciones. Fue obligado a tomar la cicuta. ¿Y cuál era la culpa? La culpa que tenía era que había acusado a la sociedad ateniense de ser corrupta. Y los atenienses le obligaron o a retractarse o a tomar la cicuta. Y él por convicción fue capaz de tomar la cicuta porque era parte de la verdad y no iba a permitir jamás que por tener que doblegarse a la mentira. Fíjense cómo Sócrates, ni siquiera en aras de una resurrección, Sócrates ni siquiera en aras de una esperanza en la resurrección, Sócrates simplemente por convicción fue capaz de mantener su criterio y no fue doblegado por nada. Quiere decir con esto que tenemos que aprender a tener este tipo de madera de temperamento y tenemos que aprender a desarrollar ese tipo de carácter, ese tipo de capacidad de mantenernos firmes. Pero para eso, aquello que nos seduce a estar, tiene que darnos mucha fuerza para permanecer, para que cuando se encuentre en la oposición, uno pueda ser capaz de mantenerse. Eso es muy importante. Si no, de otra manera, entonces el sufrimiento se pierde el sentido y entonces aquí
aunque no lo entendamos, morir vale la pena hasta morir. Entonces el sufrimiento pasa a ser un camino, pasa a ser una oportunidad, pasa a ser toda una capacidad, el sufrimiento de reflejar la resurrección de Cristo, aún en vida, ya en vida. No siempre podemos sacar la causa del sufrimiento, pero podemos convertir el sufrimiento en fuente de bendición. Eso es muy importante entenderlo así. Ustedes vieron hace poco, el martes pasado, estuvo con nosotros, no ayer, sino el otro martes, estuvo con nosotros Nick Vujicic, un hombre que no tiene piernas, no tiene brazos. Así nació. Tiene 30 años. Nació en Australia. Ese hombre sufrió todo tipo de humillación a los 8 años. O sea, primero fueron los padres que se horrorizaron de ver lo que había pasado, pero alegres de que había nacido por lo menos en salud. Nick había nacido en salud, pero sin brazos, sin piernas. Solamente un pedazo, un pedazo de carne, como en la parte izquierda del pie. Lo único que tiene, pero nada más. Y este hombre sufrió porque no le dejaron estudiar, aunque tenía todas las capacidades mentales por un tiempo. Después lo humillaron cuando finalmente permitieron que estudiara. Cuando se abrió en Australia el derecho que los limitados pudiesen también estudiar, que no lo tenían. Entonces también él estudió, se graduó a los 21 años de 2 carreras, de contabilidad y de análisis financiero. Se graduó de 2 carreras, ya ha escrito 2 libros. A los 25 años ya se presentó en uno de los programas más importantes de los Estados Unidos, de Oprah Winfrey. Y allí presentó todo lo que fue su escrito. Es no legs, no arms, no worries. No piernas, no brazos, no preocupaciones. Esta persona es extraordinario a los 30 años quién es y lo que es capaz de mostrar, lo que es capaz de motivar. Esta persona es una persona que resplandece en Cristo también. Es un motivador cristiano. Una persona que ha encontrado en la limitación, porque él cuenta que cuando era pequeño oraba, pidiendo que Dios le diera brazos y piernas. Y sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que sin brazos y piernas tenía mayor oportunidad de reflejar quién era él. Y dice que abraza más personas que si tuviera brazos. Es una persona extraordinaria en lo que es capaz de mostrar y motivar a jóvenes, adultos, a personas que tienen problemas. Y este hombre es capaz de mostrarnos lo que se puede hacer con mucho menos. Todo lo que puede Dios hacer con mucho menos. La gente le tiene miedo al dolor. La gente le tiene miedo y le huye. El hombre moderno, la mujer moderna le huyen al dolor. Como el diablo a la cruz. Así le huyen también. Una sociedad hedonista que busca el placer a cualquier costo. Sufrimiento, cero. Antes morir. Incluso antes morir que sufrir. O sea que así es como se lo plantea la sociedad. Y el cristianismo fundamentalista también. ¿Ustedes han visto? Así como anteayer hablaba de declaro victoria en este día. Así también hay gente que, óigame, declaro pare de sufrir ahora. Hay una iglesia que se llama pare de sufrir. O sea, hay una iglesia que sigue al varón de dolores que murió en la cruz, diciéndole a la gente, pare de sufrir, pare de sufrir. Y óigame, está llena. El pastor es millonario, está en Brasil y es millonario, porque la gente paga lo que sea por parar de sufrir. Y Pablo daba lo que fuera por sufrir por Cristo. Fíjense qué diferencia. Entonces, por esto, si bien es cierto que la religión no puede ser masoquista y buscar siempre sufrir y golpearse y darse, no es esa la esencia de la religión. Pero tampoco es huirle al dolor, tampoco es huirle a las convicciones, tampoco es tenerle miedo a los problemas. Por eso la mirra nos invita a nosotros a descubrir que la mirra forma parte del oro y del incienso, de la vida cristiana. Ser profetas forma parte del ser cristiano que somos nosotros. Estamos llamados a ser profetas. Hay un joven que ustedes conocen, Luis Oscar Villanueva, quien inspiró el Quiéreme como soy. Ese muchacho fue una sorpresa, un dolor. Aquí ya no tengo que hablar mucho, lo conocen bien.
Fue un dolor, fue una sorpresa. Síndrome de Down, ¿cómo es posible? ¿Qué hemos hecho? Dolor, 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 dolor. Y ahora ustedes han visto lo que Dios es capaz de hacer. Resulta que esa desgracia, resulta que ha sido transformada en bendición. Y este muchacho forma parte de la inspiración de todo el encuentro que ahora incluso en Santiago se ha hecho. Quiéreme como soy. Quiéreme como soy. Y es una persona que, si la han visto, que ha venido aquí muchas veces, es desbordante de alegría, de gozo, de sonrisa. Es una persona bendecida. Los padres son personas profundamente bendecidos. Y ha ocurrido algo en ellos. Y es que ha habido esa capacidad de transformar los hechos dolorosos. Han sido capaces de transformarse, de vivirse en alegría, en gozo, en resurrección. Y ahora este muchacho es una inspiración para muchas personas. Y eso lo pueden decir una gran cantidad de padres de síndrome de Down, que saben muy bien que sus hijos son una profunda bendición, escondida en una envoltura extraña, pero son y seguirán siendo una bendición, una extraña, pero amable, dulcísima visita de Dios en las familias, en cada familia, en donde ha habido el nacimiento de un niño de Down. Después, con el paso del tiempo, porque cuesta trabajo a veces digerirlo, pasa a ser una bendición, y esa mirra pasa a transformar la cruz en dulzura. El mará es capaz de endulzar las aguas de esa familia y bendecirla abundantemente. Entonces ahora, aquí, el cristiano tiene su victoria. ¿Cuál es la victoria del cristiano? El saber sobrellevar sus dificultades con confianza y con alegría. ¿Estás dispuesto a hacer ese camino? ¿Estás dispuesto a hacer el camino de sobrellevar todos los sufrimientos con confianza, con alegría, con fortaleza, con gozo? No huir del sufrimiento. No huir. No llamar desgracia tan temprano a una situación de tu vida. Detente un poco y verás sorpresivamente que esa situación se puede transformar en bendición en tu vida. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: nosotros nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien. Tal vez se atreva uno, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros aún pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Entonces el antídoto del sufrimiento es el amor. El amor que todo lo soporta, que todo lo excusa, que todo lo espera. El amor es el que es capaz de descubrir en el sufrimiento el camino hacia la resurrección, el camino en el cual uno puede experimentar esa misteriosa alegría en medio del sufrimiento. Su Santidad Benedicto XVI, el 16 de diciembre de 2007, cuando dijo, haciendo el comentario de estén alegres en todo momento, y en diciembre, tiempo de Navidad, cercano a Navidad, dijo estas palabras: la alegría cristiana entonces se sostiene en esta certeza: Dios está cerca, Dios está conmigo, Dios está conmigo siempre en la alegría y el dolor, en la salud y en la enfermedad, como amigo y esposo fiel. Y esa alegría permanece en la prueba, en el mismo sufrimiento, y no se queda solo en la superficie, sino que está en el fondo de la persona que a Dios se confía y en Él confía. ¡Qué belleza! Que el sufrimiento puede hacer que una persona cambie totalmente. Pero el sufrimiento puede amargarte. Hay gente que se ha amargado con el sufrimiento. Y hay gente que el sufrimiento le ha capacitado para resucitar. Mi madre fue un ejemplo de esto. Mi madre tenía un temperamento, una catalana, un temperamento difícil, fuerte, muy fuerte, con mucha autosuficiencia en las cosas. Ella no quería que nadie estuviera ayudando, ella quería siempre hacer, no quería molestar a nadie, siempre quería estar haciendo todo. Y ella quería trabajar. Ella incluso, en momentos determinados donde ella tenía que llevar el bastón,
No lo llevaba aquí. No quería. Quería una persona con mucho carácter. Una persona dulce, pero al mismo tiempo con un gran carácter. Sin embargo, ocurrió algo ese 22 de abril. El 22 de abril tuvo una caída. Se rompió el fémur. Cuando llegamos allí, yo llegué un minuto después de que se hubiese caído. La pierna estaba volteada 2 veces. Tuvimos que llevarla todo. Al principio uno decía, ¿qué va a hacer de ella? No podrá ser así. Una persona que no quiere que le laven su ropa, la lava ella. Todo lo hace ella. ¿Qué va a pasar ahora? Y era una sorpresa preguntarse qué va a pasar entonces en este momento. Con el paso del tiempo vimos cómo el sufrimiento fue en ella bendiciéndola abundantemente. A ella le fue viniendo una extraordinaria sonrisa. Las últimas semanas de su vida, cuando uno la visitaba, a ella le llamaba la atención la sonrisa de los demás y ella sonreía. Todo el tiempo sonreía. Ella, de manera particular, ya tenía que ser bañada, tenía que ser lavada y agradecía. Era una persona que cuando yo la fui viendo con el paso del tiempo, fui viendo otra persona. Cuando se fue acercando ese 24 de diciembre, en la Nochebuena, cuando ella se fue, cuando Dios se la llevó ya, yo creo que Dios la preparó y le dio un gran regalo a ella. La transformó. Yo creo que la preparaba. Yo creo que ella de una u otra manera ya percibía la presencia del Señor cercano. Un mes antes, la ropa de Jerusalén que llevaba, una vez yo caminé por enfrente de ella con ella y me lo recordó lo que cuando yo se la regalé me dijo: quiero que me entierren con esa ropa, con ese vestido de Jerusalén. Y ese vestido fue con el que ella se fue a la tumba. Y ahora ya no, ahora viste del vestido de la Nueva Jerusalén. Pero qué hermoso es ver en la transformación que incluso el sufrimiento es capaz de hacer en una persona, en la que yo fui testigo de que en mi madre la mirra fue capaz de redimirla, de bendecirla, de dulcificarla, de transformar su mará en dulzura, en un estanque dulce desde el cual se podía beber. Y la mirra del mundo es la muerte y la resurrección de Cristo. La mirra del mundo, la mirra que es capaz de transformarse en respuesta a todo sufrimiento, es la muerte y la resurrección de Cristo. Y ya cuando uno encuentra en Cristo, en la resurrección de Cristo, la esperanza, ya lo que uno puede pasar aquí, uno incluso es capaz de verlo más pequeño. Dice San Pablo: porque estimo que los sufrimientos de esta vida no son nada comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Estimo que los sufrimientos de esta vida no son nada. Ya está motivado San Pablo. San Pablo en el último tiempo de su carrera, en donde sabía que estaba próxima su llegada a la corona de victoria, ya decía: bien me pasa, no pasa nada. Los sufrimientos, y no fueron pocos los sufrimientos de San Pablo. El cristiano ahora puede mirar el horizonte con optimismo por la cruz. La mirra ha inyectado la esperanza a la humanidad. Por tanto, ahora vamos a entregarle al Señor. Vamos a entregarle la mirra. ¿Y qué le vamos a entregar con la mirra al Señor? Vamos a entregarle tu pecado primero que nada. Los pecados son la gran amargura de Dios. Son la gran amargura que ocasionaron la cruz de Cristo. Por lo tanto, podemos ir al Belén entregándole junto con la mirra los pecados con los cuales le hemos dado la espalda constantemente a Él. La injusticia, la manera egoísta en cómo nos hemos comportado, nuestro pecado, toda nuestra realidad pecaminosa. ¿Para qué? Para que la perdone. Un día San Jerónimo estaba en la cueva, vivió en Jerusalén un tiempo. Y ahí está la tumba, aunque vacía, porque lo tuvieron que traer, porque vinieron los musulmanes y tuvieron que sacar la tumba. Pero San Jerónimo, en una de esas noches, quería entregarle al Señor regalos. Y decía: Señor, te he entregado todo. No sé qué más entregarte, decía San Jerónimo en oración. Y cuenta que en la historia que el Señor se le acercó y le habló. Y le dijo: yo necesito un regalo más. Sí, Señor, lo que tú quieras. Quiero que me regales tus pecados. No, Señor, ¿cómo te voy a regalar mis pecados si te han ofendido tanto?
¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con mis pecados? Y el Señor le dijo, Jerónimo, perdonarlos. Eso es lo que yo haría. Y eso es lo que más me complacería, poder perdonar tus pecados. Y fue una experiencia particular para decir, ¿qué voy a hacer con entregarle mis pecados al Señor? Perdonarlos. Eso es lo primero que va a hacer, perdonarlos. ¿Qué más vamos a entregarle al Señor? Tus sufrimientos. Los sufrimientos que tú puedes cambiar y los sufrimientos que no puedes cambiar. Aquello de dame sabiduría y la diferencia de ambos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedo cambiar. Aquí están, Señor. ¿Para qué se los entrego? Las cosas que no puedo cambiar, para que el Señor me ilumine el corazón y me llene de alegría, de paz, de virtud, para que sean para mí fuentes de bendición, te la entrego. Las que puedo cambiar, dame luz, dame entendimiento, dame voluntad para poner todo lo que esté de mi parte, para que esta mirra que yo te entrego, con ella te entregue los pecados que yo puedo perdonar y que me comprometo a poner todo lo que esté de mi parte para poderles poner corrección. Y finalmente, tus heridas, todos los sufrimientos, remordimientos, rencores, todo lo que es complejos, todo lo que es miedos, toda esta realidad de heridas que hay dentro, podemos entregárselo con la mirra para que el Señor las cure, para que el Señor las sane, para que el Señor las bendiga. Es necesario vivir la alegría en la tribulación. Quien no sabe hacer esto no ha descubierto la Pascua. Y todavía hay que comenzar con la Pascua para poder celebrar la Navidad. Quien no ha entendido que Cristo ha venido para morir y resucitar, todavía no puede celebrar perfectamente la Navidad. Y la Navidad es una mirra en la cual la muerte de Cristo tiene sentido, porque la muerte de Cristo es resurrección y es resurrección para nuestra bendición. Por lo tanto, Simeón tenía razón. Y en la cita de Simeón a María se le anunció que una espada atravesaría el corazón de María. María entregó a su hijo. María estuvo al pie de la cruz y seguramente al pie de la cruz dijo, ¿cuánta razón tenía Simeón? ¿Cuánta razón tenía Simeón? ¿Cuánto daño, qué espada que me ha atravesado tener que ver a mi propio hijo morir en la cruz por la humanidad? Y así nosotros vemos en ese hágase tu voluntad de María, lo entregó, no solamente lo entregó para la vida, sino lo entregó para la muerte. Lo entregó. Eso es hágase en mí según tu voluntad. Solo dentro del plan de Dios puedes encontrar la vida. Y Jesús es el maestro, el profeta. Por tanto, ven con el sabio de Oriente a entregarle a él toda tu vida. Amén.